los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, gracias Padre eterno, solo por tu amor. Estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, Santo Espíritu de Dios. Yeah. Estás aquí. Es un nuevo día, nueva generación. Estás aquí. Gracias, Padre bueno, Santo Espíritu de Dios. Gracias. Nací para adorarte. Adórale, Él está contigo. Dilo, dilo, dilo. Gracias, Espíritu de Dios. Estás aquí conmigo. Estás aquí. Buenos días, amada iglesia. Para mí es un placer estar dirigiéndome a ustedes en este devocional, ya que es mi primera vez dando un devocional de este estilo. Para aquellos que no me conocen, soy Alberto Maranillo Rolón, siervo de esta hermosa congregación, y en esta ocasión estaremos hablando del libro del profeta Joel.
En el transcurso de estos días estaremos viendo la siguiente estructura. El primer día leeremos acerca del contexto histórico de este maravilloso libro. En el segundo día veremos la crisis, la plaga y el juicio del pueblo de Judá, que abarca del primer capítulo de Joel desde el versículo 1 hasta el versículo 12. En el tercer día veremos el dolor y clamor del pueblo de Israel y de Joel, que abarca desde el primer capítulo, desde el versículo 13 hasta el 20. El cuarto día veremos el llamado al arrepentimiento, que va desde el capítulo 2, versículos 1 al 17. El quinto día veremos la respuesta de Dios y la restauración, en Joel 2 del 18 al 27. El sexto día veremos el derramamiento del Espíritu, que abarca desde el segundo capítulo, desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Y el último día veremos cómo el día del Señor vendrá y habrá una esperanza futura para Israel, que abarca todo el capítulo 3. Con esto en mente, preparemos este espacio devocional para que el Señor me guíe a mí para enseñar su palabra y que seamos edificados a través de este material. Oremos. Dios, te damos gracias por este día, Señor. Bendice tú este día de devocional, que sea tu santa presencia llenando este lugar, Señor. Lugar en el que escuchemos el devocional, en el trabajo, en la casa. Señor, en cualquier lugar, que nos permitas tú aprender, restaurar y edificar nuestra fe, Señor, para la alabanza de tu nombre, bendito Dios. Te pedimos que nos seas guiando a través de este espacio, Señor, para adorarte a ti y solo a ti, mi Dios. Te damos gracias por este día, por este espacio. Señor, oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Listo? Como lo hemos hecho con otros libros, con el libro de este profeta, estaremos revisando el contexto histórico para poder comprender de una mejor manera el mensaje de arrepentimiento y a quién estaba dirigido y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. El libro de Joel es un libro único. Dentro del marco de los libros de los profetas del Antiguo Testamento, es un libro que nunca menciona a reyes específicos, ni del pueblo de Israel ni del pueblo de Judá. A raíz de esto han surgido tres posturas sobre las cuales los teólogos se suelen basar para poder situar a este libro. La primera postura estaba centrada en una fecha temprana, alrededor del siglo IX a.C., donde se menciona un templo activo, pero en realidad no había ninguna referencia al exilio del pueblo de Dios. Además de esto, el estilo narrativo y literario era muy parecido al de los profetas tempranos. La segunda postura estaba centrada en una fecha intermedia, alrededor del siglo VII al VIII, donde podría haber una posible influencia del profeta Jeremías, incluso sugiriendo que pudo ser mucho antes o durante el exilio. La tercera postura estaba centrada en una fecha tardía, implicando que ya Judá había sido restaurada y que ya había una organización sacerdotal fuerte. Ahora bien, muchos eruditos comparten esta primera postura y fechan el libro de Joel en el año 835 a.C. Esto convertiría a Joel en un profeta preexílico o anterior al exilio, que sirvió antes de la caída del reino del norte de Israel, que pasó en el 721 a.C., y del reino del sur de Judá en el 586 a.C. Otros profetas anteriores al exilio incluyen Abdías, Jonás, Oseas, Amós, Isaías y Miqueas. Joel es uno de los primeros profetas, además de que solo Abdías profetizó antes de su tiempo, profetizando alrededor del 845 a.C. En el año 835 a.C. fue una época de agitación y de transición fuerte en Judá, ya que se dio al final del reinado de la reina madre Atalía y fue el comienzo del reinado del rey Joás. Para este entonces, Atalía tomó el poder tras la repentina muerte en batalla de su hijo Ocosías, quien solo reinó un año. Como se narra en Segundo Libro de Reyes
capítulo 8, versículo 26, y en ese mismo libro, segundo libro de Reyes, pero capítulo 11, versículo 1. En toda esta historia, Atalía mató a todos los herederos de su hijo, excepto a uno que estaba escondido en el templo, el cual escapó. Este era de nombre Joás, que solamente tenía 1 año. Su reinado de terror de 6 años terminó en el 835 a.C., cuando el sumo sacerdote Joaída derrocó a Atalía y puso en el trono a Joás, de 7 años. Durante sus 6 años como reina de Judá, Atalía reinó con maldad. Ella era nieta del impío rey Omri de Israel, lo que la convertía en hija o sobrina de Acab, uno de los peores reyes de Israel, como se narra en segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 26. Atalía crió a su hijo Ocosías para que reinara en el malvado patrón de Acab, e incluso trajo a los consejeros de Acab para que lo aconsejaran. Cuando Ocosías murió en la batalla, Atalía tomó el poder y puso a sus otros hijos a hacer el mal, incluso profanando el templo y sus cosas sagradas, como es narrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 7. Una aclaración importante es que, a pesar de no saber con exactitud la fecha en la que se escribió el libro, la incertidumbre no afecta en ninguna medida el mensaje principal, que se basa en el arrepentimiento y la restauración. Ahora, exploremos un poco cómo era la situación espiritual y social de Judá en esa época. Este pueblo estaba marcado porque tenían aún el templo, tenían sacrificios y aún seguían teniendo un liderazgo espiritual fuerte. No eran paganos, ellos mantenían sus rituales, pero su pecado era real, visible y descuidado. Su corazón estaba apartado de las obras de Dios. Ellos tenían una religiosidad sin obediencia, algo así como los fariseos en la época de Jesús. El llamado que hace el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 13, de rasgar el corazón y no los vestidos, es muy parecido al llamado mismo de Jesús en Mateo 12:7. Misericordia quiero y no sacrificio. Por último, hemos entendido que el tema central del libro de Joel es el día del Señor. El día del Señor no es solamente una figura simbólica en la que se centra el libro de Joel. Es un tema recurrente en las Escrituras y que se refiere a un evento presente y futuro, que mezcla tanto juicio con salvación. La crisis inmediata a la que se refiere el libro es la plaga, una plaga de langostas que azotó el pueblo de Judá y que durante mucho tiempo estuvo en boca de las generaciones del pueblo, de este pueblo. Mientras tanto, que la crisis futura a la que se refiere el libro es respecto al juicio final, cuando Cristo vuelva a juzgar con su santo juicio en el pueblo de Dios. Y bueno, amada iglesia, este es el final de nuestro devocional de hoy. A la verdad, este devocional del libro de Joel trae un mensaje fuerte de arrepentimiento. Y pronto veremos cómo Cristo se revela en nuestros pasajes. Que la gracia y favor de Jesucristo, Señor nuestro, sea con ustedes. Y nos vemos en el próximo devocional. Chao.